Ujú. Muy bien. La distribución de la varianza muestral. Este es un parámetro que quedó rezagado, ¿no? O sea, no se hizo en su momento, pero no, no cambia. No, es uno más de lo mismo que venimos haciendo, por si acaso. Es uno más. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Como para retomar el tema, recordemos que nosotros hemos trabajado lo que es el parámetro de la media, el parámetro de la proporción, y ahora voy a tratar el parámetro de la varianza. Esto lo hemos hecho en lo que conocemos como distribución, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces conocer la distribución? Quiere decir que vamos a conocer la característica de cada uno de estos parámetros, cómo se dan, ¿no? Cómo se da cada uno de estos parámetros. Lo hemos hecho en una población, así es, en una población, y también lo hemos hecho en dos poblaciones. En dos poblaciones. Cuando hablamos de dos poblaciones, estamos hablando que voy a tener dos medias y voy a compararlas. Y el comparar se hace a través de una diferencia. Voy a comparar en dos poblaciones las proporciones y se hace a través de una diferencia. En el caso de la varianza, la comparación se hace con el cociente. En el cociente, no hay diferencia de varianzas, eso no existe. ¿Qué más? Hasta aquí hemos hablado distribución de una población de la media, la proporción, y vamos a hablar hoy día de la varianza. Hemos hablado de la diferencia de medias, distribución, de la diferencia de proporciones, distribución. No hemos hablado de la relación de ambas varianzas. Este tema sigue pendiente. Bien, entonces, una vez que ya hemos terminado con todo lo que es la distribución, vuelve el ciclo, empieza nuevamente a hablarse de la media, pero cuando se retoma nuevamente ya no se hace con la distribución. O sea, ¿qué es una distribución? Les decía, es como conocer las características de cada uno de estos parámetros. Pero ahora quiero saber cuánto es el parámetro, ¿no? ¿Qué valor tiene el parámetro? ¿Y cómo lo voy a calcular? ¿Cómo lo voy a estimar? Con intervalos de confianza. Entonces, hay intervalos de confianza para una media, para una proporción y para una varianza. Hay intervalos de confianza para la diferencia de medias, la diferencia de proporciones y para la razón de dos varianzas. Nosotros llegamos hasta aquí en la primera fase, con intervalos de confianza para este parámetro, para este parámetro. Hasta ahí llegamos en esta primera fase. ¿De acuerdo? Lo demás, intervalos de confianza para la varianza y para la diferencia y todos estos elementos, lo hacemos en la segunda fase. Entonces, fíjense, es volver a dar la vuelta, pero con intervalo de confianza. Terminamos intervalos de confianza y después nos preguntamos, ¿será que en verdad ese valor que he calculado para la media, para el parámetro, para la varianza, es el que tenemos o no será ese el valor? Entonces, como hay una suposición que sí puede ser o no puede ser, porque supuestos nada más, entonces vamos a trabajarlo con la prueba de hipótesis. Entonces la prueba de hipótesis vuelve a empezar toda la vuelta, con todos otra vez. Entonces, en el juego, en el avance, en el desarrollo de todos estos parámetros, están incluidas las variables cuantitativas. Claro, porque todas ellas manejan estos parámetros. Todas las cuantitativas manejan todos estos parámetros. Sin embargo, la variable cualitativa no.
La variable cualitativa no trabaja con la media, no trabaja con la varianza. ¿Con quién trabaja? Solo con la proporción. Solo con la proporción. De ahí que yo les digo que el TIF debe tener más variables cuantitativas que cualitativas, porque la cualitativa trabaja aquí, nada más. Con eso trabaja. Pero estos son parámetros, así como se llama el nombre parámetros, porque están contenidos o son medidas de una población. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo parámetros? O sea, no tengo ninguna de estas medidas de por medio. Simplemente, por ejemplo, yo quiero probar, quiero demostrar que, que un producto, ¿no? Que un producto es mejor que otros. Así, en palabras, que este producto es mejor que el otro o que los otros. Yo no voy a calcular la media aritmética, no, porque estoy trabajando, por ejemplo, ¿no? Ustedes van al restaurante y en el restaurante les van a dar la carta. Entonces está el plato A, el plato B, el plato C, el plato D. Entonces le dicen al mozo y le preguntan al mozo, señor, ¿y qué plato es el más pedido? El que más le agrada a las personas que vienen a este restaurante. Y él dice, bueno, para mí todos son iguales. Para mí todos los piden en igual proporción, en igual valor. Y entonces, pero si usted me enseña la estadística y me dice, por ejemplo, que el plato A lo han pedido 14 personas, el plato B solo 10, el plato C 18 y el plato D 20, ¿cómo me puede decir que todos son pedidos, que a todos les agrada? Todos, no hay preferencias. Ajá. Entonces, ahí es donde plantea una prueba no paramétrica, simplemente asumiendo que no hay plato preferido. Así es, así, tal como lo leen. Y la otra será que sí hay un plato preferido. Claro, para demostrar que hay un plato preferido es que yo debo saber que algo está pasando más que con respecto a los demás, ¿no? Entonces, estas son las llamadas pruebas no paramétricas, porque no estoy hablando de la media, no estoy hablando de la proporción, nada, simplemente no hay un plato preferido, sí hay un plato preferido. Las pruebas no paramétricas son varias, solamente nosotros vamos a estudiar una, la llamada prueba de independencia. ¿Sí? Esa es la que está también en el sílabus y en el documento, la prueba de independencia. Entonces, cuando ustedes van a formular un objetivo, tienen que tener mínimo esos 5 objetivos básicos que hago referencia en el documento. Cuando yo digo 5 objetivos, no quiere decir que me van a poner 5 objetivos ya, los que ustedes ya le colocaron en algún momento. Deben corroborar que esos 5 objetivos que han puesto están representando a esos básicos que yo les he colocado en el trabajo que deben estar. ¿Por qué? Porque es de todo el curso, no es de una partecita. ¿Y qué me están poniendo? Me están poniendo calcular la distribución muestral de la media, calcular la distribución muestral de la proporción. Ni siquiera la distribución muestral está como objetivo básico. ¿Cuáles son los objetivos básicos? Tú tienes que tener un intervalo de confianza para una población, ya sea con la media, con la proporción o con la varianza. Tú eliges, mínimo con 1. Por eso sale un objetivo, el primero. ¿Qué más debes tener? Un intervalo de confianza para 2 poblaciones. Puede ser con la media, con la proporción o con la varianza. Tú eliges, pero tienes que tener mínimo 1 y de ahí sale el segundo objetivo.
¿Qué más tienes que tener? Prueba de hipótesis en una población, también con uno de ellos, cualquiera, y prueba de hipótesis en 2 poblaciones, también con esa, y por último, la prueba de independencia. Entonces, si ustedes van a hacer un intervalo de confianza, no creo que lo hagan para una variable no paramétrica, ¿no? Tendrá que ser por paramétrica. Entonces, estos 5 deben estar en su trabajo. Y si quieren otros más, perfecto, yo no me opongo. Pero no porque están los otros y no estén estos, yo voy a considerar que ya tienen el puntaje asignado a objetivos específicos. No, lo que tienen son los opcionales, que van a acompañar, van a complementar exactamente a estos básicos. Van a complementarlo. ¿Ok? Entonces, eso por favor, que quede bien claro. Los objetivos específicos deben tener y deben estar bien redactados. Entonces, cuando ustedes quieran hacer una prueba de independencia, no me van a usar pues con la palabra que de la media. No, pues no tiene sentido. Ni tampoco van a usar con una variable que sea cuantitativa. No tiene sentido. No funcionan con esas. Funcionan con las cualitativas, pero sin parámetro, simplemente con afirmaciones al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí pueden guiarse de la bibliografía que les he dado, lean. En cada capítulo que encuentren prueba de hipótesis, ahí hay una introducción que hace notar qué significa una prueba de hipótesis. Entonces, lean, tienen que leer, pues. Es una investigación. Así es. Y ustedes son 6. Tienen que aprender a trabajar en equipo. No quiere decir que los 6 van a hacer todo. Basta con que se repartan. Y ese que tiene la parte le explica al grupo, ya está. Completó lo que no había podido leerlo y el otro sí lo ha leído. Está complementando su parte. Y empiezan ustedes a completar la información con las 6 partes que tienen. Miren que son 5 objetivos, entonces mínimo cada uno debe tener uno a cargo. Debe darle un objetivo para de tal manera, ¿no? Poder completarlo con otros más. De repente su trabajo tiene 7, 8 objetivos, está bien. No quiere decir que esté mal, está bien. Pero ya son de repente repetitivos, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? Lo haríamos de repente porque tengo más variables que debo incluirlas y no las he incluido todas. Porque si ustedes han marcado 10 variables, deberían jugar con las 10 variables. No vaya a ser que yo diga, bueno, señor, ¿y esta variable qué medida estadística aplicó? ¿En qué objetivo se refleja? Por eso digo, todo tiene que estar con una secuencia lógica. ¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos que he leído algunos trabajos, he visto que solamente se han referido a lo que hemos visto hasta ahora. La probabilidad, que la distribución muestral, que la probabilidad, se han quedado en un tema que ni siquiera es parte del trabajo. Entonces me van a decir, ¿y esa parte no entra? Sí entra. Lo que pasa es que está implícito en todos esos elementos básicos. Claro, esta distribución que ven aquí, que ustedes está incluida dentro de lo que son los intervalos de confianza y la prueba de hipótesis, porque van a poder saber cómo manejar el intervalo conociendo o habiendo conocido previamente la distribución. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasemos a la distribución de la varianza muestral. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda que tenga? A ver, Carlos. Profesora, era solamente para recordar tal vez a mis compañeros que usted dio en la clase pasada presencial, me parece, una pequeña estructura para
Sí, realizar los objetivos, donde decía que debíamos comenzar obviamente por un verbo, ¿no? Encontrar claro, la palabra clave que interprete, digamos, el intervalo de confianza, la prueba sí, de hipótesis o la prueba de independencia, acompañada de la variable y acompañada del parámetro, ¿no? sí, Recordarle eso a mis compañeros, sobre todo. sí, sí, sí. Eso ya lo he dicho. Por eso lo he dicho, lo he vuelto a decir y lo vuelvo a repetir, ¿no? Por eso es. Pero a pesar de todo, los trabajos que me han enviado para que les corrija tienen los errores. Entonces, ya no voy a corregir porque creo que ya deben empezar a entregar los grupos desde mañana. Entonces ya deben saber qué hacer. A última hora no creo que se les ilumine todo, ¿no? No, es difícil. Por eso hasta hoy día con ustedes estoy repitiendo a los 3 grupos con ustedes. Es el tercero. Hasta aquí, suficiente. Ya, creo que si no hay uno que no haya asistido del grupo, están por los demás, apoyen. Están los demás. Eso es. El trabajo, yo les estoy diciendo, no es fácil, pero son 6 ustedes. Y creo que en el caso de ustedes son 7. Entonces, ese trabajo debe salir muy bien. Ese trabajo debe salir perfecto. Dígame, Carlos. Solamente acotar, profesor, que la fecha de entrega está pactada para el día de hoy, o va a ampliarla, disculpe. No, no, no. Ahí queda. Ah, ya, Ahí ok, queda. Sí, no, no he movido a nadie. Ahí queda. ok, profesora, ¿Ya? gracias. Ok. Bien. Listo. Entonces, hablemos de esta distribución. Estoy en la clase presencial, hablé del uso de la tabla, ¿no? Ya lo hice, pero voy a completarlo con la teoría. Entonces, la distribución chi cuadrado es la que se genera cuando manejamos un número, un tamaño de muestra pequeño y esta distribución no es simétrica. ¿Ok? No es simétrica. En algún momento, a medida que crece el tamaño de la muestra, se convierte en simétrica, bueno, pero no deja de ser chi cuadrado su distribución representativa. Lo que significa que cuando yo tenga que trabajar chi cuadrado o la varianza, debo ir a la tabla de la chi cuadrada. ¿Ok? Entonces, también hemos visto eso, ¿no? Si yo estoy con el parámetro de la media, ¿a qué distribución me acerco? Puede ser a Z o puede ser a T. ¿De qué depende? Bueno, de algunas condiciones, ¿no? Del tamaño de la muestra. Y si la varianza conocida, desconocida, bien. Si yo tengo el parámetro de la proporción, ¿a qué distribución voy? Solo voy a Z. Y si tengo el parámetro de la varianza, ¿a qué distribución voy? A la chi cuadrado. No es una X, es una letra del alfabeto griego, ¿no? Chi cuadrado. Entonces, estos tienen que tener también claro a qué distribución van a ir, a qué tabla van a recurrir. ¿Ya? Muy bien. Esta chi cuadrado maneja elementos básicos que también se reflejan en la tabla. ¿Cuáles son? Los grados de libertad. Y los grados de libertad dependen del tamaño de la muestra. Si acá tenemos 10 grados de libertad, es porque tenía una muestra de 11. Si acá tengo 50 grados de libertad, es porque la muestra era 51, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, no olvidemos que las tablas que ustedes tienen, todo lo leen de un punto a la izquierda. Eso no tienen que olvidar. Significa entonces que si yo quiero leer a la derecha, pues tengo que buscar su complemento a la izquierda. Si acá me está diciendo con 50 grados de libertad, 50 grados de libertad, y una probabilidad del 10%, porque esta es la probabilidad. Todo lo que está aquí adentro es la probabilidad. ¿Cuál será el valor de chi cuadrado? Es la pregunta.
Entonces ustedes van a ir a su tabla de chi cuadrado, aquí van a encontrar los grados de libertad y busquen, por ejemplo, hasta llegar a 50, porque son los 50 grados de libertad. Luego, ¿qué va a pasar? 50 grados de libertad, probabilidad 0,10, pero resulta que esto está a la derecha. Yo no puedo ir a buscar 0,10 porque eso está en la derecha. Yo tendría que buscar qué probabilidad, lo que me falta, 0,90. Entonces, todo lo que está aquí arriba son probabilidades. Entonces, a 0,90. ¿Qué valor de chi cuadrado le corresponde? Entonces, ahí van a encontrar 63,17. ¿Ya? Esa es la forma de poder ubicar un valor de chi. Estos son los valores de chi. Los que están aquí adentro son los valores de chi. Los que están en la parte superior son las probabilidades y los que están en la primera columna son los grados de libertad. Entonces, de los tres, yo puedo tener dos y encuentro el tercero. Tengo este y tengo este, puedo encontrar la probabilidad. Tengo los grados, tengo la probabilidad, puedo encontrar el chi cuadrado. Tengo la probabilidad, tengo el valor de chi, puedo encontrar los grados de libertad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es la distribución, en otras palabras? Si hemos hablado de Z, hemos hablado de T, hemos hablado de chi cuadrado, ¿qué forma tienen cada uno? Esta es la fórmula general, digamos, de la función que me permite integrar y poder encontrar los valores. Pero como habíamos dicho en un comienzo, ya todo está integrado. Y esos son los resultados de la tabla. Ya está integrado. Entonces, ¿cuál es la distribución para chi cuadrado? Recordemos lo que hemos aprendido. Si estoy en Z, perdón, si estoy en Z, esta es su distribución, ¿no? La media muestral menos la poblacional y el error estándar muestral. Si estoy en T, esta es su distribución, la media muestral, la poblacional y el error estándar muestral. Solo que acá me voy a la tabla de la Z y acá me voy a la tabla de la T student. ¿Sí? Eso es. Pero cuando estoy con la varianza, ¿cuál distribución debo tener? Esta, chi cuadrado, chi cuadrado. Ya no hay media, ya no hay ni muestral, ni poblacional, ni varianza muestral, no hay nada. ¿Qué hay? Hay la varianza muestral y la varianza poblacional, más los grados de libertad que se generan por el tamaño de la muestra. ¿Ya? Esta es la distribución para el caso de la varianza. Varianza de la muestra y varianza de la población. Entonces, como les decía, la chi cuadrado es una distribución que no es simétrica, se llama asimétrica, que siempre va a estar en el lado positivo del eje de 0 a la derecha. Que todo lo que hay bajo la curva vale 1, por eso se resta de 1. Que tiene grados de libertad basado en el tamaño de la muestra. Que cuando aumenta el tamaño de la muestra se aproxima a la normal. Así es, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de la chi cuadrado. Aquí en este gráfico DF es grados de libertad, lo que pasa es que está con las siglas en inglés. Grados de libertad, degree, ¿no? Ok, entonces lo mismo vemos aquí, que si tengo 2 grados de libertad, ni siquiera la curva tiene una forma similar a la normal. Cuando ya tengo 3 grados de libertad, recién toma un pico, ¿no? Un pico. Con 4 grados de libertad va formándose mejor. Entonces, por eso que la chi cuadrado se usa en esos casos, cuando tenemos a la varianza. Entonces, vuelvo a repetir aquí que cuando tenemos que calcular un lado de la derecha, ustedes tienen que leer el complemento en la tabla, porque todo va para la izquierda, ¿ya? Todo va para la izquierda.
vamos a ver ahorita con el ejemplo cómo usar la tabla, ya la hemos visto. Acá lo dice también, pero acá también lo podemos revisar. Entonces, por ejemplo, me dice el ejercicio, si tengo 2 grados de libertad, para 2 grados de libertad, ¿cuál será la probabilidad? Entonces yo tengo que pensar que acá está la chi cuadrado, aquí están los grados de libertad y aquí está mi probabilidad. ¿Ya? ¿Cuál será la probabilidad del chi cuadrado en 2 grados de libertad cuando esta es mayor a 7.37? O sea, aquí está el valor de 7.37, pero me pide la probabilidad para los valores mayores. Entonces, esto sabemos no está en la tabla. En la tabla no está esta área, sino voy a encontrarla, la voy a encontrar, esta probabilidad. Y como yo sé que todo vale 1, le resto esta probabilidad y podré encontrar la que busco, que es esta. ¿Cómo lo hacemos entonces? 2 grados de libertad, vayan a su tabla y busquen 2 grados de libertad. Ahí, en esa fila, con 2 grados de libertad, donde el chi cuadrado valga 7.37. Ajá, 7.37. ¿Cuánto o a qué valor le corresponde? Le está correspondiendo a 0,975 de probabilidad. Claro, me está dando esta de acá. Pero no, yo quiero la otra. Bueno, le restas puede 1. ¿Y qué tendrías? 0,25. 0,25 creo que es, ¿no? 975, 0,025. Así es. Lo que le falta. Aquí me falta un 0, me parece. Ajá. Lo que le falta. Sí, esto es 0,025. Ahí falta un 0. ¿Ya? Entonces significa no es 25, es 2,5%. Así es. 2,5%. ¿Ya? Y ya está. ¿Cuál es la probabilidad para acá? 2,5%. 2,5%. ¿Ya? Bueno, pero este es otro. Aquí estamos hablando mayores que 7.37. En la tabla 7.37 con 2 grados de libertad le corresponde a 0,975. Está bien. ¿Y cuánto es la diferencia a 1? 0,025. ¿Está bien, pues? Ajá, listo. Ahora, vamos con el otro ejercicio. Ya, hasta ahí estamos. ¿Qué me pedía acá? Probabilidad, y me daba ¿qué? Los grados de libertad, y me daba el valor de chi, entonces estaba buscando probabilidad. Perfecto. Ahora, ¿qué me dice en el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio me dice, calcule el valor de chi cuadrado. Ajá, o sea, me está pidiendo por este, el que está aquí adentro, el que está aquí adentro. Cuando los grados de libertad son 7, busquen al 7. Y la probabilidad es 0,025. Ok, pero esta probabilidad está a la derecha. Entonces, yo no la voy a buscar a la derecha porque eso no está en la tabla. En la tabla está lo que me falta. Y esto es 0,975. Vayan a 7 grados de libertad y busquen en la probabilidad 975, 0,975, y encuentran aquí adentro, ¿sí? En la probabilidad 0,975, van a encontrar un valor en la intersección de todos de 16,013. 16,013. Ya está, y ese es el valor del chi cuadrado que pertenece a este puntito. ¿Ya? Entonces, miren, en el anterior ejercicio me daban el chi y los grados, y me pedía probabilidad. Ahora aquí me da la probabilidad, me da los grados, y me pide el valor de chi cuadrado. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Profesora, Dígame. ¿podría repetir, por favor? Es que siento que me he perdido.
Ya, ¿qué parte? El primer ejercicio. Es que no estoy logrando leer bien el problema. En estos ejemplos, ¿no es cierto? Ujú. Ya. A ver, cuando nosotros tenemos, está bien, lo voy a repetir. Cuando nosotros tenemos la tabla de chi cuadrado, ajá, cuando tenemos la tabla de chi cuadrado, todas las tablas tienen diferente estructura, ¿ya? Todas las tablas tienen diferente estructura. Al tener cada tabla diferente estructura, yo tengo que saber qué dice cada tabla, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a marcar ahí la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, en la tabla Z, ¿qué tiene? En la vertical, desviaciones estándar. Y acá arriba, la segunda, del segundo decimal de la desviación estándar. Y acá adentro, probabilidad. Miren, esa es la estructura de Z. ¿Qué tiene la T-Students? Tiene grados de libertad. Lo que viene aquí son grados de libertad. ¿Qué viene en la parte superior? Probabilidades. ¿Y qué viene acá adentro? El valor de la T-Students. La chi cuadrado, ¿qué tiene? Grados de libertad. Probabilidad, estos son los grados de libertad. Y aquí adentro, el valor de chi cuadrado. Entonces, estoy jugando con 3 elementos. En todas se juega, bueno, en este caso solo con 2 en Z, ¿no? O tengo la desviación o tengo la probabilidad. Si me da la desviación, yo encuentro la probabilidad. Si me da la probabilidad, yo encuentro la desviación. Encuentro el Z, en otras palabras. Pero cuando estoy acá y tengo 3, me puede dar 2, tiene que darme 2 valores. O me da los grados y la probabilidad y encontraré el valor de T. O me da los grados y la probabilidad y encontraré el valor de chi. O de repente me da los grados con chi y encuentro probabilidad. Entonces, prácticamente en este ejemplo estamos viendo 2 casos. Que me dé la probabilidad, perdón, que me pida la probabilidad o que me pida el valor de chi cuadrado. Los 2 casos. ¿Ya? Vamos con el primero entonces. Entonces, esta parte sí ya la tienen clara, ¿no? Eso es lo que tiene. Si no, ¿cómo leen la tabla? Pues no entiendo cómo están leyendo la tabla, ¿no? Además, los valores de la tabla no necesariamente se los tienen que aprender de memoria, ¿no? Tienen que tenerlo a la mano. El día de la evaluación, les vuelvo a repetir, no celular, no celular. Profesora, pero ahí tengo mi formulario, lo siento, lo pones en una hojita y entras con tu hojita, porque si no, no entra. ¿Eh? Tienen que tener formulario, tienen que tener calculadora, tienen que tener su tabla y su hoja cuadriculada en blanco. ¿Ya? Nada más. No tienen, no entran. ¿Ya? No tienen, no entran. Que no tengo la hoja. ¿Y dónde vas a hacer? En un pedacito de papel que se partió en 4 aquí y me dan, no. Porque las preguntas las llevo ya impresas. Listo para que ustedes hagan su examen. En su hoja cuadriculada van a hacer los procesos. Igualito como han hecho virtual. ¿Cuál es la diferencia? Que no van a tomar foto. Me la van a dar. Así de simple. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta eso. Su formulario, que me las aprendí. Bueno, te la aprendiste. Bueno, pues será pues que te la aprendiste en buena hora. ¿Ya? Bueno, entonces, 2 tipos, 2 casos diferentes para el ejercicio. Entonces me dice, si yo tengo 2 grados de libertad, 2 grados de libertad, ¿cuál será la probabilidad para el valor chi cuadrado con 2 grados de libertad y que supera al 7.37?
Todo lo que está aquí en la expresión siempre es positivo, por si acaso. Porque aquí está el eje Y, y empieza de 0 a la derecha. Entonces todo es positivo. De repente alguien dirá, no, es que yo le pongo el 7 más acá. Bueno, le pones más allá, más acá, pero siempre va a estar lejos del 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces, tendríamos nosotros, primero, que ver qué datos tengo. Me está dando el chi cuadrado. Este es su lugar del chi cuadrado. Acá está el chi cuadrado. Esta es la posición de la probabilidad. Esto es lo que me está pidiendo. Y me está dando los grados de libertad. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la tabla. Así, aquí está la tabla. Grados de libertad y busco el número 2. Ahí voy a leer 2. Por ahí, por esa ruta voy a ir. Por aquí debo ir. ¿Ya? Por ahí debo caminar. Pero resulta que me dice, si el chi cuadrado vale 737, entonces lo vas a ir a buscar al 737. Y seguramente lo has encontrado con el número 73778. Lo encontraste. Perfecto. ¿De quién es ese número? Ese número es del 0,975. 975. Entonces, este número de acá no lo podemos asumir que sea este, porque la tabla te lee a la izquierda. Entonces, asumimos que es este. No, ni siquiera lo asumimos. Lo verificamos y es este. Porque la tabla te está dando la izquierda. No miren en la parte superior de su figurita, no dice para acá pintado azul. Es pues, que te está diciendo que todo lo que tienes en la tabla está para la izquierda. Entonces, el que me está dando este valor que encontré es el de la izquierda. Pero el ejercicio me pide la derecha, le restas de 1. ¿Y qué te sale? 0,025. Esa es la probabilidad. 2,5% de probabilidad. ¿Ya está? Ahora, el otro caso. El otro caso me dice, ¿cuál será ahora el chi? ¿Cuál es el que viene acá abajo? No sé. Pero si tengo 7 grados de libertad, esta es la nomenclatura, 7 grados de libertad. ¿Dónde está esa nomenclatura? Está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Esto es. ¿Ve? Chi cuadrado, grados de libertad y alfa. ¿Qué es alfa? Es la probabilidad de todo lo que va a la derecha. Eso es alfa. ¿Ya? Entonces, me pide chi cuadrado. Ok. ¿De cuántos grados de libertad? El primer número son los grados de libertad. El primer número. Y el segundo es la probabilidad. Pero la probabilidad de lo que está yendo a la derecha. Entonces dice, ¿cuánto vale chi? Entonces yo tengo acá 7 grados de libertad. Bien, van a buscar a 7 grados de libertad. Así es. Y esta probabilidad que me está dando no la encuentro en la tabla. No está. ¿Quién está? La izquierda. Entonces buscan al 0,975. ¿Dónde intersectó? En el 16013. Ese es el valor de chi cuadrado. ¿Ya? Ese es el valor de chi cuadrado. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió ahora? ¿Más claro? ¿O aún falta algo más que haya quedado pendiente? Disculpe, profesora, ¿podría volver a repetir, por favor, la B? La B. En la B te está pidiendo otra cosa que no es como la A. ¿Ya? En la B te está pidiendo el chi. Aquí te pedía la probabilidad. Ahora acá te pide el valor de chi. ¿Y qué te tiene que dar? Te tiene que dar por la probabilidad que te tiene que dar los grados de libertad. Ya te dio los grados de libertad. Pero te está pidiendo para esta probabilidad.
Pero esta probabilidad pues pequeñita, entonces ¿dónde va a estar? A la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué está a la derecha? Porque si estuviera a la izquierda, tendría que indicarlo a dónde está. Y no es el mismo, por si acaso, ¿eh? Es otro valor, o sea, me refiero que no es simétrico. No podríamos decir que también aquí es 16, imposible. Todo lo que te muestra la tabla es a la izquierda. Entonces, en este caso, si uno busca el valor, el valor para 7 grados de libertad, con esta probabilidad, tu tabla no tiene, o alguien ha visto 0,025, pero la tiene para la izquierda, o sea, la tiene aquí, ahí. ¿Y cuánto es el valor de chi con 7 grados de libertad? 1,6899. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Es diferente el chi cuadrado cuando va para la izquierda que cuando va para la derecha en la misma probabilidad. Estoy hablando del 0,025, porque esta va para la izquierda y esta va para la derecha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que considerar acá? Si tu tabla te está marcando que para 7 grados de libertad y 0,975. Ahora, ¿de dónde salió 975? De la izquierda, porque eso está en la tabla. No, no hay valores de la derecha, son de la izquierda. Pero me dirán, pero ahí está el 0,025. Sí, pero ese valor está aquí. De este está hablándote en la tabla, 0,025. Pero el ejercicio no te pide de esta, te pide de la derecha. Entonces, no podría hablar del mismo, porque no es simétrica. ¿Ya? No es simétrica. Entonces, ¿de qué hablamos? Del complemento. Y el complemento es 0,975. De esta. Entonces, con 7 grados de libertad y esta probabilidad, buscan el intersecto y sale el valor de chi cuadrado. ¿Ya? ¿Sí, Rocío? Sí. Es un sí muy... un poco convincente, Rocío. Quiere decir que sí. No entiendo. Usted. Dime, Gustavo. Ese 975 sale porque, digamos, para llegar al 0,025 hay 3 espacios a la izquierda, entonces 3 espacios al otro lado. ¿Eso se refiere con el complemento? No. Lo que pasa es que la chi cuadrado no es simétrica. ¿Ya? Entonces ya no puedes buscar al de la izquierda. El mismo valor no va a ser igual al de la izquierda. Entonces, ¿de dónde salió 0,975? Si todo es 1. Y a mí me está dando la probabilidad de 0,025. ¿Cuánto me falta para llegar a 1? Ya comprendí. Gracias. Ok. Es lo que me falta para llegar a 1. Así es. ¿Qué me iba a decir, Rocío? Algo me estabas hablando que se cortó. Sí. Usted halla lo que es del chi del 0,975, que sería el complemento, ¿verdad? Sí. Pero ahí no te pide del 0,025. Claro. Eso es lo que no me puedo entender. Ya. A ver. Tú me dices, bueno, aquí. Tú me dices, pero si me está pidiendo de ese valor, ¿no? Del 0,25. Pero es que este punto de aquí es el punto divisorio de esta área o probabilidad con esta. Entonces, para yo conocer este punto, no tengo que buscarlo al 2,5%, sino al otro. Y su respuesta es de él. ¿Ya? O sea, yo quiero encontrar el de 0,025. Sí, pero no lo puedo buscar. No existe. A la derecha no existe. Existe la de la izquierda. Igual, por ejemplo, miren, si a mí me dijera, ya, quiero este pedacito,
Ya, este pedacito. Pero este pedacito tiene 0,025, vamos a suponer. Y me está pidiendo este, yo ya no tengo ni que restar nada, porque está a la izquierda, de frente me lo leo en la tabla. Busco los mismos grados de libertad 7 y busco el 0,025 y ese es su valor de chi, la intersección de los dos. Porque está a la izquierda. El problema es la derecha, porque ustedes tienen una tabla que se lee a la izquierda. Me dirán, pero profesora, ¿ya hay tablas para la derecha? Sí, pero no les he dado yo. Pero si ustedes saben leer la de la izquierda, van a saber leer la de la derecha. ¿Para qué se hacen problemas? Hay otros, ¿cómo se dice? Hay otros cursos u otros docentes que trabajan a la derecha. Hay otros libros que trabajan con la derecha y hacen otras operaciones. Entonces, si trabajan a la derecha, su tabla se lee a la derecha. Y si a mí me pide a la izquierda, yo tendría que buscar el complemento a 1 de la derecha, ¿no es cierto? Lo mismo que hacemos para la izquierda. Por eso no se confundan con otras tablas. Usen la que les he dado para que no tengan problemas con lo que les estoy enseñando. Pero si ustedes ya entendieron esta y quieren usar la izquierda, quieren usar la derecha, bueno, pueden usarla porque es la misma lectura. ¿Ya? Creo que esa es la parte que no se entendía. ¿Por qué tengo que calcular de 0,975 si a mí me pide 0,025? Es que el valor de chi de este valor lo vas a encontrar en este valor. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque de este valor está a la derecha. Y la única manera que yo lo encuentre en mi tabla es en la izquierda. Pero si me pide el de frente, me pide el valor de la izquierda, ya no tengo que hacer ningún cálculo. Leo la de la izquierda. No hago ningún movimiento. ¿Ya? Bien. Creo que ahí sí ya quedó claro. Dígame, Carlos. Profesora, en este caso, el enunciado número 2, el B, se está apoyando el gráfico, ¿no es cierto? Porque si... Sí. Perfecto. Para que ese gráfico, claro, me dirán, pero acá no dice derecha, no dice izquierda, ¿no es cierto? Pero lo coloca el gráfico para que se note que es el de la derecha el que te pide. Porque las áreas no son iguales, me refiero, los valores de chi cuadrado no son iguales para la misma área. No son iguales. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio de aquí. Que ya también está resuelto, ¿no? Pero vamos a plantearlo. Me dice, una máquina ha ejecutado su operación con una varianza de 0,83 gramos. ¿Qué tipo de varianza es esta? Esta es la varianza poblacional. ¿Por qué? Porque es la máquina de todo el proceso de operación en ese. Si se toma una muestra de 15 unidades, N es 15 unidades, me pide la probabilidad de tener una varianza superior a 1,246 gramos. ¿Ya? Entonces, cuando me pide probabilidad, yo ya tengo que pensar en la distribución, ¿no? ¿Cómo era la distribución? Esta era la distribución. Chi cuadrado, n-1, varianza muestral, varianza poblacional. ¿Y qué me está pidiendo? La probabilidad, de tener una varianza superior a 1,249. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se trabajó en otros casos? Íbamos o tenemos que llegar, si era el caso de la media, llegábamos a Z, si era el caso de la proporción, llegábamos a Z también, y si el tamaño de muestra era pequeño, bueno, trabajábamos con T, ¿no es cierto? Bueno, igual, ¿a dónde tengo que llegar? Tengo que llegar por la chi cuadrado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que la chi cuadrado sea mayor que quién? ¿Cuántos grados de libertad tengo? 14 grados de libertad. ¿Cuánto es mi varianza? 1,249.
¿Cuánto es la varianza poblacional? 0,83. Muy bien. ¿Cómo me queda? Esto es igual a la probabilidad de que chi cuadrado supere. Hacen todo este cálculo en la calculadora. Me parece que está aquí también. Ajá. Y resulta 21,067. Ya está. 21,067. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo encuentro la probabilidad? Eso es lo que tienen que ya imaginarlo, ¿no? Gráficamente, ¿qué me está diciendo entonces? No es simétrico, esto es asimétrico. Entonces, ¿qué me está diciendo probabilidad? La pregunta está por acá. Por aquí está la pregunta. ¿De quién? De un chi cuadrado que supera 21. Bueno, pues yo voy a suponer que acá está el 21. Aquí digo, chi cuadrado vale 21,067. Y me dice que encuentre la probabilidad para los mayores, o sea, me está pidiendo por esta. Por esta me pide, por esta área, por esta probabilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla. Grados de libertad, ¿cuántos son? 14. Busquen el 14. Así es. Y en esa fila del 14, vayan a buscar, a encontrar al 21,067, el más próximo. El más próximo, 21,064 tengo. Perfecto. ¿De quién es? Es de 0,90. ¿Sí? Ese es de 0,90. Pero, ¿de quién cree que es 0,90? ¿De la derecha o de la izquierda? ¿Qué dice la tabla? Ah, es tu izquierda. Ah, ok. De esa me está dando la tabla, de la izquierda. Esa respuesta es de la izquierda. Y entonces, ¿cuánto vale la derecha? 0,10. Y esa es la respuesta. La probabilidad es igual a 0,10. Así es. Eso está resuelto, ¿no? Pero así es como tienen que proceder con la tabla, con la gráfica, para que puedan identificar. Acá está resuelto. Ahí está, 0,10. No se mira, ahí está, 0,1. Entonces, ahí tienen para esa expresión. Lo mismo pasa en el caso B. Pero ahora no dice superior, ahora dice inferior. Y entonces, inferior acá. ¿Cómo busco? ¿Ya? Acá sí, este ejercicio fue trabajado con la derecha. ¿Ya? Aquí fue trabajado con la derecha. Entonces, esta parte, no. Entonces, ¿qué significa? No, está mal la gráfica. Ahora que quiero hacerla mal, no me sale. Así es más o menos la gráfica. Entonces, ¿yo qué busco? El chi cuadrado menor que 6. Bueno, voy a poner por acá. Se me ocurre. 6,57. Ese es el chi cuadrado y me dice cuál es la probabilidad. Entonces, ¿cuántos grados de libertad estamos? Con 14 grados de libertad, porque sigue lo mismo. Busquen al 14. Del 14 vayan a buscar al valor 6,57. ¿Sí? Por acá en esta fila van y buscan al valor 6,57. Todavía aparece 0,6. ¿Y de qué probabilidad es? ¿De qué probabilidad? Esa le corresponde a 0,05. ¿De acuerdo? Entonces, esto es de la tabla. Perfecto. ¿Y a dónde va la tabla? A la izquierda. ¿Y el ejercicio me pide a la izquierda? Sí, me pide a la izquierda. Perfecto. La respuesta entonces es esa. Sin haber restado nada. Por lo que he borrado, lo anterior era porque estaba con tabla de la derecha. Por eso le resta. Pero igual da la respuesta. Así agarren tabla de izquierda, tabla de derecha, van a llegar a la misma respuesta. ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Está claro ahí entonces? Eso es lo que me faltaba por hacer con respecto a la varianza. ¿Alguna pregunta del tema? Bien. Voy a ir al formulario ahora, ¿ya? Para que puedan ustedes ver todo lo que vamos a dar. Nosotros hemos estudiado la distribución muestral de la media. ¿Ok? En una población, solo de una.
Entonces, siempre yo les he dicho, ¿qué es lo primero que tienen que preguntarse? La fórmula empieza por aquí, ¿ya? Lo que pasa es que ustedes se van de frente a mirar acá. Miran acá, miran acá, miran acá, miran acá. Pero acá empieza, la lectura empieza por acá a la izquierda. Entonces, la primera pregunta es, ¿varianza conocida o varianza desconocida? ¿Qué dice su ejercicio? Conocida, muy bien, usen esta distribución. Ah, pero el problema estaría entonces, ¿en qué situación? En esta. Viene la segunda pregunta. ¿Población finita o infinita? ¿Con reposición, sin reposición? Eso es lo que van a, según la respuesta, usan esta fórmula o usarán esta fórmula. ¿Sí? Son las dos fórmulas que tienen, según las condiciones del ejercicio. Y ahí encuentran la respuesta. ¿Qué más? Varianza desconocida. Ah, estaban entrando por aquí. Varianza desconocida. Entonces seguirán preguntándose. ¿La muestra es grande o pequeña? Grande. Ah, muy bien. Usas la distribución Z. Y para esta situación, de igual manera, te tienes que preguntar si la población fue finita o la población es infinita, con reposición, sin reposición, con reposición, sin reposición. Son las preguntas fijas, porque si es, por ejemplo, es infinita, es infinita, con o sin reposición, tendría esta. Ya está, ya sé que voy a usar esta. Pero de repente puede ser una población finita sin reposición. Ah, entonces tendrán que usar esta, ¿no? Así es. Por eso tienen que saber qué condiciones tiene el ejercicio para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Bien. Si no fuera el caso de que es población desconocida y grande, al contrario, es desconocida y pequeña, ¿qué tengo que tener en cuenta? La T-Students. Y de igual manera, como ven acá, la T-Students tiene y maneja esta expresión, ¿no? Esta expresión. Población finita en la T-Students, para una población grande tendríamos que tener este caso, ¿no? Pero normalmente casi no se da. Por eso, como pueden ver, no aparece. Normalmente casi no se da. Bueno, y aparece ahora la distribución de la proporción. Pero la proporción, como pueden ver, es pequeñita, no tiene condiciones. Si yo leo por acá, no veo ninguna condición. De frente voy a la fórmula. Y entonces la proporción utiliza Z, no hay más. Y para este caso, tienen que ver si también población finita, infinita, si usan esta o usan la otra. Eso es todo. Pero esto es en una población. Todo esto es en una población. Y si tengo dos poblaciones, este es todo lo que viene para abajo, son dos poblaciones. Tengo que usar la distribución. Ya la conozco. Y nuevamente, como me encuentro con el parámetro de la media, y no solo con uno, sino con dos, entonces me volveré a preguntar, ¿las dos varianzas son conocidas? Sí, muy bien. Use la misma fórmula, solamente que le abre espacio para la otra, ¿no? Le abre espacio para la otra. ¿Las varianzas son desconocidas? Sí, muy bien. ¿Pero en qué caso estás? ¿Tamaño de poblaciones grandes o serán pequeñas? Son grandes. Ah, muy bien. Siga usando la Z y no deje de abrir espacio para la otra media poblacional. Pero si son pequeñas las poblaciones, entonces, y las varianzas son desconocidas, supongamos que son iguales. Supongamos que son iguales. De ser el caso, necesito completar este dato. ¿Qué se llama este dato? Porque como no conozco las poblacionales, estoy usando las muestrales. Pero esta se llama varianza corregida porque he supuesto que son iguales. Las debo hacer iguales, por eso las voy a corregir. Y la varianza corregida, ¿dónde aparece? Aparece líneas más abajo porque estamos ya en el otro círculo ya. Aquí aparece, ¿no? Se repite, por eso es que no lo copio arriba, sino abajo. Aquí está. Y entonces, con esa fórmula trabajo la varianza corregida. ¿Qué más pasa?
En el otro caso, sucede que estas estoy suponiendo que son diferentes. Y si son diferentes, ¿voy a hacer varianza corregida? No, ya no aparece. ¿Se dan cuenta? Tome las que tenga. Pero lo que sí entra en duda son los grados de libertad, que son las R's. Los grados de libertad, ¿dónde está la fórmula para calcular los grados de libertad? Está aquí mismo. Ahí están los grados de libertad. Usan esa fórmula y tendrán los grados de libertad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso ya lo hemos hecho. ¿Ok? Y entonces también pasa para lo que es la proporción. Es igualita que de una, le abre espacio para dos y es la misma fórmula. Y ahora viene el intervalo de confianza. Ajá. Y ahora, ¿qué significa intervalo de confianza para la media, en este caso en particular? Pues que voy a calcular, voy a estimar cuánto debe valer la media poblacional. Ajá, ¿cuánto debe valer? ¿Qué necesito tener para calcular la media? Por eso aquí empieza su TIF. Acá empieza el TIF. Pero para entender este TIF, o mejor dicho, este tema del TIF, van a tener que entender bien este primera vuelta. Así es. Por eso siempre desde el primer día de clase les he dicho, paciencia. Aprendieron la primera, yo les aseguro que esta segunda ya no les trae ningún problema. ¿Ok? Y vuelve a empezar, ¿no? Varianza conocida o varianza desconocida, mayor que 30, menor que 30, ¿cómo es el intervalo de confianza? Entonces, para un intervalo de confianza, ¿qué necesito? El estadístico. El estadístico. ¿Qué más necesito? Más, menos. El error de muestreo. Saber cuánto es el error de muestreo. Pero ¿cómo calculo el error de muestreo? El producto de el coeficiente en la distribución en el nivel de confianza 1 menos alfa medios multiplicado por el error estándar de la media muestral. Esto ya lo saben por arriba. Ya no tengo que repetir. ¿Se dan cuenta? Yo ya acá avanzo nada más. Porque ya se entendieron los conceptos con sus nombres y apellidos. ¿Ya? Entonces, este coeficiente, ¿cómo lo calculamos? De acuerdo al nivel de confianza con el que trabajo. Entonces, aquí aparece el error estándar muestral según las condiciones. Si mi población es finita, sin reposición, o si mi población es infinita, con o sin reposición, etcétera, etcétera. Ahí va a entrar la fórmula según la condición. Entonces, conclusión, para que ustedes sepan qué fórmula van a usar, primero tienen que ir buscando las condiciones. Si no, seguimos en lo mismo. Entonces, una vez que yo calcule el error de muestreo, que es el producto de estos dos elementos, despejo n y me da el tamaño de la muestra. Si es con esta fórmula despejo n y me da el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra de su trabajo, ¿cómo lo están calculando? Puede ser con estas fórmulas y me dirán, no, profesora, no tenemos desviación estándar poblacional. Entonces no hay problema. Pueden calcular con la proporción. Esta es otra fórmula para el tamaño de la muestra. Esto ya se fue despejado, ya no. ¿De dónde salió? Salió del error de muestreo, que es la desviación estándar en ese punto, 1 menos alfa medios, por el error estándar muestral. Si usaste esta fórmula, te va a generar esta, se despeja y tienes n. Si usaste esta fórmula aquí, despejas n y te sale esta de acá abajo. Profesora, pero no tengo proporción.
¿Qué hago? Bueno, ¿no tienes proporción? Usas este recurso. Si tu proporción es desconocida, trabaja con 0,5, ya está. Pero igual vas a encontrarlo. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que tienen que usar para poder. El intervalo de confianza para la varianza, ya, esto va a quedar para la otra fase. Hasta aquí es el examen. ¿Ya? Hasta ahí es el examen. El parcial. Hasta aquí. ¿Ok? Listo. Lo demás es repetición, ¿ah? Por si acaso. Es repetición. Ok. Entonces, vamos a ir ahora. Esto ya lo hice, ¿ah? Esto lo hice en la anterior, la teoría, ¿no? Son los casos. Aquí lo he repetido. Recién la proporción me tocaría hacer, pero ya, como ven, es una sola fórmula. Es una sola fórmula. ¿Ok? Bien, vamos a hacer ejercicios de su práctica. ¿Alguna pregunta del formulario? No hay preguntas. Vamos a mostrar entonces ejercicios. Bien, vamos a hacer los ejercicios. Lo que tenemos aquí en un texto o un contexto, hay que saber distinguir los datos. Igualito les voy a preguntar como les he preguntado en la práctica, ahora igual les voy a preguntar en el examen. ¿Cuál es la variable? Así es. A ver, ¿cuál es la variable? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué vamos a calcular? ¿Qué fórmula voy a usar? ¿Cómo es la fórmula? Eso es lo primerito que tienen ustedes que saber. Bien, voy a hacer este ejercicio. Lo voy a hacer en el proceso que ustedes deberían también de hacerlo, ¿no? Yo sé que algunos ya quieren llegar a la respuesta sin haber hecho un análisis previo. Todo tiene un proceso, ¿ya? Tiene un proceso. Y hay que hacerlo secuencial para que no se pierdan en la información. Bueno, hablemos de la variable. La variable, ¿de qué me habla? Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es la variable? Pareciera que acá fueran tiendas, alimento, ventas, ¿qué es, no? Entonces, cuando ustedes dan la primera leída, lo primero que tienen que sacar es la variable. ¿Y cómo? Bueno, por los datos, pues. Acá me dice dólares. Entonces, las tiendas no se dan en dólares, ¿no? Las ventas se dan en dólares. Entonces, ¿ventas de qué? Bueno, las ventas de este alimento para perros. Entonces, la variable es eso, ventas de un nuevo alimento. Ya está, nuevo alimento. Bueno, para perros ya es complementario, ¿no? Pero las ventas se está refiriendo al alimento. Perfecto. ¿Qué datos tengo? Se da la segunda leída y se va sacando los datos. Entonces dice, como prueba de un nuevo alimento se revisan las ventas durante un mes en tiendas de autoservicio. Los resultados de una muestra, es la muestra, 36 tiendas, ¿correcto? Indican promedio, pero este promedio, ¿de quién me está hablando? De la muestra, pues. Los resultados de una muestra indican ventas promedio. Entonces se tratará de las ventas promedio, muestras, de la muestra. Entonces son la media muestral de 12,000, ¿ok? $12,000. Con desviación estándar, sigue trabajando en la muestra, entonces será desviación estándar muestral de 800. Haga una estimación de intervalo
Ok, entonces sabemos que es un intervalo de confianza lo que me está pidiendo. Ya tengo que saber qué me pide, ¿no? El intervalo de confianza. Entonces, pero del 95%. ¿Cómo escribo nivel de confianza de 95%? 95%. Nivel de confianza. 1 menos alfa se llama nivel de confianza. Tienen que estar los datos completos. No a medias, no va a valer a medias. Completos. ¿Ok? ¿Y para quién me pide? Para el promedio real. O sea, para la media poblacional. Entonces, el intervalo de confianza para la media poblacional al 95% de confianza es igual. ¿Qué dice la fórmula? Estadístico, ¿ok? Al estadístico, menos el coeficiente en el nivel de confianza, 0,95, por el error estándar muestral. Punto y coma, ahora me toca con más. Lo mismo con más. Listo. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Me faltaría no lo tengo. ¿Cuál es el coeficiente para ese nivel de confianza? ¿No? 0,95. Claro, el 0,95 es el nivel de confianza, pero cuando nosotros escribimos, mejor lo voy a corregir aquí, acá dice 1 menos alfa medios, ¿no es cierto? 1 menos alfa medios, y en este caso, ¿cuánto será 1 menos alfa medios? Gráficamente, hagan la gráfica para que se den cuenta cómo se está entendiendo. Si yo estoy aquí, y acá me da el 1 menos alfa, y vale 0,95, esto no está en la tabla. ¿Qué quiero encontrar? Quiero encontrar este punto. Este es el que quiero encontrar. ¿Cuánto vale este punto? ¿Cuánto vale Z en este punto? Entonces, la tabla no me da este pedazo, por si acaso, ¿no? La tabla me da todo. La tabla me da todo. Todo me da la tabla. Entonces, yo tengo que tener el área completa. Al tener el área completa, ¿cuánto suma? Todo eso sumará 0,975. Y iré a buscar a 0,975 en la tabla. ¿Qué número me salió? ¿No? ¿Qué número me salió para 0,975 de probabilidad? ¿No? Entonces, aquí, el 1 menos alfa medios. ¿Por qué el 1 menos alfa medios? Porque acá es alfa medios. Todo esto, ¿cuánto es? Alfa medios. Estoy sumando, ¿ah? Más 1 menos alfa. ¿Cuánto me queda? 1 menos alfa medios. Por eso es en ese punto que le corresponde. ¿Y cuánto da ahí? 0,975. ¿Y cuánto es? ¿Quién me dice? 1.96. Así es, 1,96. Eso es. ¿Se dan cuenta? Es 1,96. Ya sé lo que voy a poner entonces aquí. Aquí por si acaso era 0,975. Ya está. ¿Y cuánto le toca? 1,96. Ahora me falta este elemento, porque este ya lo tengo. Aquí está. Está en mis datos. Y ahora, ¿cómo es este? Ahí viene pues la otra pregunta. ¿Población finita e infinita? Bueno, acá tengo población infinita. No me dice cuánto. ¿Con repetición, sin repetición? ¿Dice algo? No, no dice nada. Ah, entonces asumimos sin repetición. Si la población es infinita, sin repetición, ¿qué tengo que usar? Así es, ¿qué tengo que usar? Porque al comienzo me pregunté, varianza conocida, desconocida. Miren, ni siquiera yo me le he pasado de frente la pregunta, pero tenían que hacerla. Varianza conocida, desconocida. En este caso es desconocida. Estoy hablando de esta varianza poblacional.
desconocida. Y si es desconocida, segundo paso, tamaño de muestra grande, pequeña. 36, ¿qué es? Grande. Y si es grande, ¿qué uso? Z. Recién aquí tenía que saber que usaba Z. Claro, a mí se me pasó porque yo ya sé que era Z, ¿no? Pero el razonamiento que ustedes tendrían que hacer es eso. ¿Qué voy a poner acá? ¿La Z o la T? Yo ya sabía que era Z, pero ustedes tendrían que pensarlo así. ¿Qué ponemos aquí, Z o T? T. Ah, entonces te vas a la tabla de la T. No, Z, entonces usas la tabla de la Z. Ya está. Ahora, como la población, como la varianza poblacional es desconocida, así es, entonces es desconocida y mi población es infinita, entonces, como es desconocida, ¿qué tengo que hacer? Usar la de la muestra. Así es, usar la de la muestra. Por eso tengo acá el dato listo para ser usado. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar 12.000, así es, menos 1.96 por, y ahora voy a usar la fórmula que me corresponde según las condiciones. Así es. Entre la raíz de 36. Así es. Y lo mismo, porque esto es un intervalo, segunda componente. Entonces, otra vez 12.000 más 1.96 por, y ahí tienen la otra, el otro termo. Listo. Una vez que trabajan los procesos, tienen el intervalo. ¿Cuánto les dio? 11.000. 738.67. Y al otro lado, 12.261.33. ya está. Entonces, ahí viene la respuesta, ¿no es cierto? Ahí viene la respuesta. ¿Qué estamos calculando? El intervalo de confianza para la media. En el caso de la media poblacional a este nivel de confianza es igual. Entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo es la interpretación? Que el verdadero promedio de ventas, o también si quieren dicen, el promedio real o el verdadero promedio. El promedio real de las ventas de este nuevo alimento en las tiendas, porque son 36 tiendas, oscila entre 11.738.77 dólares hasta 12.261.33. Entonces, ¿qué hacemos? Una forma de interpretar es esa. La otra, como también están las diapositivas, pueden decir, el promedio real de las ventas para este nuevo alimento se encuentra de entre 12.000 dólares más menos un error de muestreo y dan la respuesta de este cálculo, ¿no? Esa es la otra forma. ¿Ambas son lo mismo? Sí, ambas son lo mismo. Así es. Ok. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, pasamos a la siguiente. En el siguiente caso, estamos encontrándonos con un dato y una forma de datos que nos es familiar por el anterior curso, ¿no? Así es, ahí tienen una tabla de distribución de frecuencias con intervalos. Bueno, vamos a ver qué dice el ejercicio primero. De 50.000 trabajadores de la construcción que laboran en un distrito, se tomó una muestra y se investigó su ingreso diario. Entonces, en la tabla se muestran los resultados, construye un intervalo de confianza, 90% para el ingreso diario de la población.
Muy bien. ¿Qué tengo que tener primero? La variable. ¿De qué me está hablando? Del ingreso diario de los trabajadores. Así es. Ingreso diario de los trabajadores. Qué bien. Ahora, segunda parte. ¿Qué datos tengo? ¿Ok? Datos. Me dice, de 50.000 trabajadores. Ah, entonces tengo mi población, 50.000. Se tomó una muestra. Ok, la muestra de 400. En la tabla están los resultados. Construya un intervalo de confianza del 90%. O sea, me está pidiendo que haga un intervalo de confianza para el 90%. O sea, nivel de confianza 1 menos alfa, 90%. Para ese ingreso. Es todo lo que tengo a la mano. Pero, ¿qué necesito para hacer el intervalo? Ahora, ¿de quién voy a hacer el intervalo? De repente alguien me dirá, ¿y de quién voy a hacer el intervalo de confianza? ¿De qué parámetro? Eso es lo que tendrían ustedes que distinguir. ¿De qué parámetro? ¿Será de la proporción? No, no me dice. Dice, se tomó una muestra y se investigó su ingreso diario. Perfecto. Me está hablando del ingreso diario. El ingreso diario son valores. Así es, son valores. Son cuantitativas. ¿Qué medida puedo usar? Media. Ya está. Entonces voy a estimar con la media poblacional para el ingreso diario. ¿Ya? En el nivel de confianza del 90%. Perfecto. ¿Qué necesito para la fórmula? Primero me tengo que preguntar. Varianza conocida, desconocida. A ver, ahora sí voy a preguntar. ¿Quiénes de los que me faltan? Si es que me faltan, y si no me faltan, haré voluntarios. A ver, ¿me faltan o no me faltan? No me faltan, todos están. Voluntarios, ya está. Vamos con los voluntarios, en el orden que me dicen. A ver, está con... voy a ir con Lucero. Lucero. Sí, profesora. Ya. ¿Cómo es su análisis para esto? A ver, te escucho. Para sacar la varianza tenemos que hallar del cuadro que se encuentra arriba y los hacemos sacando las marcas de clase y todos los datos los metemos a la calculadora y obtenemos la desviación. Ya, pero Lucero, yo quería preguntarte entonces, ¿quieres resolver? Ya, pero tú estás buscándome ya la información, pero no sabes qué fórmula vas a usar. Como la población es finita y Ajá. Dice sin reposición, vamos a usar ¿cómo se llamaba? El factor de corrección. Usamos factor de corrección. Sí. ¿Y eso dónde se usa el factor de corrección? Se pone después de nuestra fórmula. No, tú tienes que saber el factor de corrección, ¿en qué parte de la fórmula se usa? Al final. Dame el nombre. Es que profesor, no domino bien el nombre de la fórmula. Es que tienes que tenerla, si no, no nos vamos a entender. ¿Cómo va a ser? Hay algo ahí que falta. No, estás actuando mecánicamente. No, quiero que razones cómo es que yo llego a esa fórmula. Ahora mira, por ejemplo, ya, voy a mostrar el formulario, ¿ya? Y tú me vas a decir cuál de las fórmulas vas a usar, ¿ya? Si es que ya sabes, ¿no? Si es que ya lo has identificado. A ver, intervalo de confianza para la media. Ya está. Espérame, voy a sacar uno nuevo. Ya, voy a sacar uno nuevo para ver el formulario. Uno nuevo. Ya está. Ahora sí, vamos a proyectar. Formulario. Ya. ¿Ves el formulario? Sí, profesora. Yo me di cuenta de mi error.
Me acabo de dar cuenta. Ya, tú Porque dime, ¿qué fórmula voy a usar? tenemos que hallar, como no tenemos Ya, nuestra a ver, desviación, mira. Tiene 1, 2, 3. Ya, ¿cuál de las 3 uso? eh, ¿La 1, la 2, la 3? la 2, ¿La 2? sí, ¿Por qué? porque mi desviación es desconocida y porque mi muestra es mayor a 30. Y la muestra es mayor a 30, ya. Al elegir la número 2, ya elegimos la 2, perfecto. ¿Qué dato no tenemos? No tenemos la desviación. ¿Qué desviación? La desviación poblacional. No tenemos la poblacional. Eso ya lo descubriste aquí, que es desconocida, y por eso has optado usar esta, porque el tamaño también fue mayor. Ya pasaste esta. Ya. ¿Tienes el estadístico como dato? ¿Cuál sería, profesora, de estadísticas que me está confundiendo? Ya ves que no nos estamos entendiendo, Lico. Sí. ¿Te das cuenta? Y es que yo voy a hablar así, y si tú me escuchas me vas a decir, profesora, ¿y de qué está hablando, profesora? No me entiendo. Es que Sí, tienes que profesora, manejar el es nombre. que justo había resuelto la 2 sin darme cuenta con la primera fórmula y había utilizado el factor de corrección. Por eso que ahorita estoy como que me estoy dando Ya. cuenta de mi error. Ahí te has dado cuenta del error. Ok. Sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos mejor a seguir aquí. A ver cómo está Sadaí. Ya, Sadaí, a ver que no tiene participación porque se faltó la última clase. Sadaí, dígame. Dígame, ya, lo mismo ¿Qué que dato estábamos, me falta? la varianza. ¿Es varianza o desviación? En eso me estoy equivocando, creo, porque según yo es varianza, profesora, o es desviación. Si no lleva el cuadrado, es desviación Ya, entonces desviación de la muestra. de la Y muestra. eso, Ya. eso más? lo vamos, eso lo sacamos de la tabla que vamos a realizar o colocar en la calculadora. Ya. ¿Qué más? Tampoco tenemos Z. Ya. ¿Qué más? ¿Tienes el estadístico? No, ¿Y cuál es el estadístico? también se saca con la tabla ¿Y qué nombre tiene ese estadístico? media, Media. muestral. Exacto. Ese es el nombre del estadístico. Media muestral. La media aritmética, el promedio que tienen, que siempre sacan ese de la muestra, es ese. Es correcto. Ya. Entonces, este valor lo va a sacar de la tabla. O sea, me refiero a la tablita del ejercicio, la distribución de frecuencias del ejercicio. Este valor sale con el nivel de confianza. Ok. Dime, Sadaid, este valor, ¿con qué fórmula lo trabajas? Ahí ingresa el factor de error, o eso es lo que mencionó. No me sé muy bien el nombre, profesora, pero ahí es donde ingresa. Y en este caso se usa el factor de error, si no me equivoco. Factor de corrección. Factor de corrección, perdón. Ya. Entonces, ¿con qué fórmula trabajas? ¿Con esta 1, 2, 3 o 4? Con la 2, porque nuestra población es finita, pero sin reposición. Con la 4. Ok. ¿Por qué ahora? ¿Te has dado cuenta por qué con la 4? Con esta me refiero, con esta. ¿Por qué con esta? Porque acá está la varianza poblacional conocida y yo no la tengo. Estoy en este caso desconocida. Y si no la tengo, uso esta.
Ok. Ya, listo, correcto, corregido entonces. Cristian, dígame. Profesora, usted había dicho que si dividimos el tamaño de muestra, que es 400, entre el tamaño de población, que es 50.000, y si este número es inferior a 0,05, no se utiliza factor de corrección. Ya. ¿Este es el caso? Sí, ¿Lo has porque he hecho la dividido división? 400 entre 50.000 y me ha salido 0,008. Ya, menor a 0,05. Sí, y por lo Y tanto creo que no se entonces utilizaría. usaríamos esta, ¿no es cierto? Usamos esta. Claro. Usamos la tercera. Ya. Yo más indicaba porque la S es la que tienen que tener en cuenta. Entonces tengan cuidado con la otra condición todavía que nos ha hecho ver su compañero, ¿no? Entonces, porque no conozco la poblacional, debo usar la muestral. Entonces, si ustedes me van a poner de acá esta fórmula, no es, porque no tienes esta. ¿Cómo la vas a tener? No la tienes esta. ¿Ya? Tienes esta, ¿ya? Entonces, ahí hay dos cosas que hay que considerar. Miren cómo va entrando, desde aquí va entrando varianza desconocida, tamaño de la muestra, ya tengo para elegir la fórmula, y fue la fórmula 2. Ahora, el problema es que empiezo a ver qué dato tengo este, tengo este, ahora el problema es este. Y entonces, este dato, ¿con qué lo voy a utilizar? ¿Con esta fórmula o con esta fórmula? Por eso señalé acá 1, 2, 3, 4. ¿Con cuál trabajamos? Bueno, dado que tenía la población finita y sin reposición, por lo pronto era el factor de corrección. Pero aparece el otro criterio, que si la población, el cociente entre la muestra y la población supera al 0, es menor, perdón, que 0,05, entonces no es necesario. No es necesario. Bueno, de repente por ahí se nos va a pasar y lo van a usar y no va a haber mucha diferencia, ¿ya? No va a haber mucha diferencia. Entonces, eso les puedo pasar por alto, pero tengan cuidado, que de repente, si el que me pongan entre esta, ahí sí no les paso por alto, ¿ya? Eso no pasa. Dime, Lucero. Profesora, una consulta es sobre esa división del tamaño de nuestra muestra con el tamaño de nuestra población. ¿Eso se mantiene? Porque recuerdo que lo hicimos la vez pasada. La seguimos utilizando. Sí, por eso digo, que se les pase, lo puedo pasar, porque igual no va a haber mucha diferencia en que uses esta o uses la otra fórmula. Eso sí, ese criterio de repente sí se les pasa, pero si no, en buena hora que lo tomaron en cuenta, no hay problema, voy a aceptar los dos. Pero, el que me elijan mal la fórmula entre esta y esta, eso sí no pasa. Entre esta y esta sí puedo pasar. ¿Ya? ¿En qué sentido? Solamente cuando tenga ese criterio, ¿no? Pero de repente el criterio funciona y aún no lo hayan calculado, va a generar esta fórmula. Entonces van a pasar, ¿no? A eso me refiero. Ok, entonces regresamos a nuestro ejercicio. Ya sabemos la fórmula que vamos a usar y eso implica que tenemos que... ¿Dónde está mi ejercicio? Aquí. Reemplazar y calcular. Entonces, para conocer cuánto me dio la media aritmética, aquí la tabla está en forma horizontal. Y de repente por ahí me pueden decir, profesora, pero yo aprendí en vertical. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, no te preocupes, es lo mismo. Que la tengas horizontal o que la tengas vertical. Aquí está 50-60, 60-70, 70-80 y así. Y aquí están las frecuencias. Estas son las frecuencias que resulta ser 50, 80, 150. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? Que para calcular la media aritmética necesitan tener la marca de clase. Marca de clase 55 sería acá, 65, 75 y así
todos los valores 85 y 95. Entonces, ingresan a la calculadora, marca de clase, frecuencia y encontrarán media aritmética. ¿Ya? No quiero ver procesos manuales. ¿Por qué, chicos? 1, porque pierden tiempo. 2, porque ese no es el curso. El curso es encontrar el intervalo, no es encontrar la media. Ya aprendieron a encontrar la media. Entonces, ustedes tienen que aprenderlo o aplicarlo de forma mucho más rápida con la calculadora. De la misma manera, la desviación estándar. Y esos valores se reemplazan para encontrar el verdadero valor del intervalo de confianza. ¿Listo? Eso lo completa la siguiente clase. Vamos a seguir trabajando con los ejercicios. Entonces, háganlos, pero voy a preguntar cómo lo hicieron. No es que tengan la respuesta. Si ustedes aprendieron a razonar, es porque aprendieron el curso. Pero si se va a dedicar a cálculos, no, están mecanizados. Dime, Lucero. Pequeña duda que tengo con respecto al ejercicio 6 en el enunciado. A ver, vamos a ver en el enunciado del 6. ¿A qué se refiere el enunciado? Margen de error. Margen de error no sea mayor que 500. ¿Cómo escribes margen de error? ¿Con qué se simboliza margen de error? 0. Es con... Bueno, por eso, como no lo sé leer bien, es con z menos sigma dividido entre 2 y la varianza entre la raíz del tamaño de la muestra. Ya, pero eso es cuando ya has decidido las condiciones, ¿no? ¿Por qué tal si es población finita? Ya no sería esa, ¿sí? Entonces, en general, ¿cómo es el margen de error? Se escribe con la letra E, ya. La E así o una E normal, como quieran, es una E, margen de error. ¿A qué es igual el margen de error? Al coeficiente, así se lee. Al coeficiente en el nivel de confianza 1 menos alfa medios, multiplicado por el error estándar muestral. Esta es la fórmula. Y te dice que este error no debe ser mayor que 500. ¿Qué significa que no debe ser mayor que 500? Que este error será menor a 500. Entonces, tienes el coeficiente que sale por el nivel de confianza. Tienes el error estándar muestral según las condiciones del ejercicio. Y ahí es donde aparece la N. Entonces, empiezas a despejar y te sale la respuesta. ¿Ya? Ahí está planteado ya. Ya, profesora, muchas gracias. Ok, ya, listo. Entonces vayan avanzando, la próxima, ya de ahí empieza proporción más abajo, me parece, esta proporción a partir del ejercicio 10, me parece 11. Por ahí. Entonces, revisen bien. Voy a preguntar, solamente de este tema trabajamos la próxima clase. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, quedamos aquí. Si no hay más preguntas, nos vamos por hoy. Dime, Gustavo. Profesora, no sé si tendría tiempo como para revisarnos el TIG. Gustavo, pero hoy día tenían que presentar, ¿o no?